Muy buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, ¿estamos listos para recibir la palabra de Dios? Bueno, pues vamos a ella. Hechos capítulo 18. Para quienes nos visitan, por cierto, muy bienvenidos, nos da mucho gusto verles a todos. Para quienes nos visitan, estamos domingo a domingo estudiando el libro de los Hechos, versículo a versículo. Y bueno, ha sido enriquecedor para nosotros. El Señor nos habla siempre que estudiamos su palabra, pero cobra mucho más sentido cuando vamos versículo a versículo, sabiendo lo que estaba pasando en ese contexto cultural, en ese contexto político, quiénes eran los personajes. Ha sido muy enriquecedor, pero no queremos solamente recibir información, sino queremos que el Señor hable a nuestros corazones, extraer principios. A eso se le conoce como predicación expositiva. Lo que hacemos es que leemos, explicamos y después aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida. Y ya hemos llegado al capítulo 18 del libro de los Hechos. El día de hoy vamos a abarcar de los versículos 24 al 28. Es una porción relativamente corta, por eso la vamos a leer toda. Y el título de esta enseñanza es a manera de pregunta: ¿soy un creyente recomendable? A manera de pregunta, ¿soy un creyente recomendable? Y leemos del versículo 24 al versículo 28 de Hechos capítulo 18. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Acompáñame a orar. Señor, gracias una vez más por las bendiciones que recibimos de ti. Tú, dice tu palabra, que haces salir el sol sobre justos, sobre injustos, haces llover sobre malos y sobre buenos, pero nosotros no queremos limitarnos a tus bendiciones generales. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y queremos esta tarde ser partícipes de esas bendiciones, permitiendo que tu palabra nos hable, que tu palabra nos confronte, nos exhorte, nos aliente, pero sobre todo que nos transforme para ser cada día formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, que su carácter sea formado en nosotros. Te lo pedimos, Señor, usa estos labios, que sea tu palabra hablando nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es una carta de recomendación? ¿Alguien aquí ha hecho alguna o ha recibido alguna o le han hecho alguna? Bueno, es un documento hecho por una empresa o por una persona en lo particular. Esta se hace en beneficio generalmente de una persona, pero que también abarca a empresas e incluso a productos y servicios. Los puntos indispensables de una carta de recomendación son el nombre del recomendante, quien está recomendando, y el nombre del recomendado, la fecha y la firma del recomendante. En segundo término, se ingresan enumerados por el recomendante las cualidades y también las virtudes del recomendado. Llevan la finalidad de informar lo que puede y lo que sabe hacer, así como el desempeño durante el lapso de trabajo o durante el tiempo que han conocido a esa persona a quien se está recomendando. Ya sea por trabajo o por otras causas, hay personas quienes se mueven de una ciudad a otra, porque ahora lo voy a aplicar esto a la iglesia, lo que tiene que ver con cartas de recomendación. Y por ende, aquellas personas quienes se mueven de una ciudad a otra, dejan esa congregación a la que normalmente asistían. Si usted vive aquí en Houston y ha hecho de esta congregación su iglesia local y le toca moverse, ya sea por cualquier circunstancia, a otra ciudad, pues obviamente va a tener que buscar una iglesia en donde congregarse. Lo más recomendable es que antes de cambiarse de ciudad busque una congregación. Eso es lo que haría yo. Difícilmente me movería a una ciudad en donde no hubiera una congregación. ¿Por qué? Porque en mis prioridades está Dios, está reunirme, como dice en su palabra en Hebreos 10:25. Así que bueno, si por alguna circunstancia usted tiene que moverse a otra ciudad, pues lo más recomendable es que primero busque una congregación. Y
una iglesia local saludable, porque hemos visto a través de esta serie que iglesia es la iglesia universal de Cristo, o sea, todos aquellos quienes han creído, quienes han confiado en el Señor Jesucristo, son parte de la iglesia universal del Señor. Pero también vemos el término iglesias en plural en la Biblia. Hemos visto la iglesia en Corinto, la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, las 7 iglesias en Apocalipsis, y hemos visto que esas son iglesias pues ya con S, ¿verdad? Estas iglesias son formadas por diferentes miembros en particular, y hay a través de la historia lo que hemos visto y lo que hemos conocido como iglesias saludables, y hay iglesias no tan saludables. Y tú dices, ¿cómo así? Yo pensé que todas las iglesias eran perfectas. Pues, ¿qué crees? No, eso va a ser cuando venga el Señor y ya no haya pecado en nosotros. Entonces ya no va a haber imperfección. Pero hay iglesias sanas y hay otras iglesias no tan sanas. Muéstramelo en la Biblia, con mucho gusto. Está la iglesia de Corinto, que vamos a empezar a ver. Era una iglesia que yo no diría que era tan santa como la iglesia en Tesalónica o en Éfeso o en algún otro lado en la Biblia. Era una iglesia que el conjunto de sus miembros transmitía un carácter de egoísmo. ¿Cómo la ves? Que tomaban la cena del Señor y se peleaban por ir primero. O sea, que se cortaban en la fila, ¿no? Se iban adelante. Y eso, pues, como que a la carne no le gusta mucho. Excuse me estás cortando en la línea, ¿no? Eran problemas también como, por ejemplo, que algunos a la hora de la cena del Señor era con vino, y en vez de tomar la copita, lo normal, se aventaban toda la botella y andaban, bueno, no sois hermanos, ¿no? Ya. Esa era la iglesia en Corinto, ¿eh? ¿Te parece que es una iglesia muy santa? Bueno, no era tan santa. Y así mismo hay iglesias en la actualidad que no son tan santas. Hay otras que ya de plano rayan en ser iglesias falsas. O sea, una iglesia falsa es en donde no se predica el verdadero evangelio, en donde por consecuencia, al no predicarse el verdadero evangelio, sus prácticas son fuera de la palabra de Dios. Los líderes son falsos líderes y por tanto, falsos líderes pues forman falsos creyentes o disipulan falsos creyentes. Así que es algo grave, pero tenemos estas categorías. Una iglesia local saludable no tendría ningún problema en ofrecerle una carta de recomendación a aquel quien se va a mover de una ciudad a otra. Y estoy hablando a un miembro quien es un miembro fiel, un miembro conocido, comprometido con esa iglesia local. Y por otro lado, es saludable también que toda congregación que recibe a un hermano procedente de otra congregación, pues le solicite una carta de recomendación de su pastor previo, de la iglesia previa. Y esto sí es posible. O se da en ocasiones en que un pastor se pone en contacto vía telefónica o por correo electrónico para poder conocer mejor a quién estamos recibiendo en la congregación. Espero que me esté comunicando, y si no, escuche la enseñanza del discipulado de la mañana y venga a las que vienen discipulado también. Estamos hablando de la membresía en la iglesia. Hay creyentes genuinos quienes tienen muchas habilidades. Aquí yo sé que entre nosotros habemos muchas personas y tenemos diferentes habilidades, ya sean habilidades naturales. ¿Se entiende lo que es una habilidad natural? Hay personas quienes nadie les enseñó a tocar la guitarra y de repente la agarraron y ya le sacan sonido. Dices tú, órale, esa es una habilidad natural. A otros nos cuesta más, ¿no? Tenemos que estar ahí macheteando y aprendiendo, ¿no? Pero hay también habilidades aprendidas. Esas son habilidades y conocimientos que adquirimos en la escuela, en la universidad y qué sé yo. Y no dudo que entre nosotros haya personas con múltiples habilidades naturales o aprendidas. Pueden ser, por ejemplo, gente puntual, gente que se ve bien presentable, porque eso habla mucho, ¿no? No es que nos guiamos por esa idea o ese cliché de que como me ven, me tratan, pero sí tiene mucho que ver también una persona bien presentable, ¿no? O sea, obviamente una persona quien está bien peinada, quien se cepilló los dientes, ¿verdad? Quien pues está bien alineado, pues te va a dar una buena imagen, ¿no? Te va a dar confianza. En cambio, piensa en todo lo contrario y no tanto, ¿no? Hay personas quienes son bien presentables, son puntuales, son aptos para la oratoria, tienen facilidad para hablar, tienen facilidad para el canto, tienen facilidad para ser organizados y otras cosas. Eso es la aptitud, pero su actitud derriba toda su aptitud. Parecen las mismas palabras, pero no es la misma, ¿no? Personas quienes tienen muchas aptitudes, como estas que mencioné, pero su actitud destroza y derriba toda su aptitud. Nadie quiere estar al lado de alguien amargado, ¿verdad que no? Como que no, el amargado es mi mejor amigo.
Nadie quiere estar al lado de un amargado, ¿se entiende? ¿Cómo conoces un amargado? Por lo que habla, ¿sí o no? Hola, buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Oye, qué bien se te ve. ¿Y qué tiene? O sea, nadie quiere estar al lado de un amargado. Nadie quiere estar al lado de un soberbio, ¿no? De alguien quien dice, no, yo soy el centro del universo y el centro del mundo. Y se hace lo que yo digo y mis chicharrones truenan y al que le guste y al que no, pues no, porque yo soy de Tamaulipas, ¿no? O de Guerrero, o de Guatemala, donde seas, ¿no? La idea es que nadie quiere estar junto a un soberbio, junto a un amargado, no importa cuántas aptitudes tengan, cuántas habilidades tengan. La soberbia le cierra las puertas para crecer y le imposibilita el aprendizaje, porque alguien quien ya lo sabe todo, pues ¿qué le enseñas, no? Alguien quien ya se la sabe todas, no tiene nada más que aprender. Pero el Señor Jesús dijo, el que no se hiciere como niño, no heredará el reino de Dios, no entrará al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacernos como niños. ¿Cómo es un niño? Oye, hijo, ¿sabías que esto? ¿De veras, papá? Y se la creen. Siempre están tratando de aprender. Y es bueno que nosotros como padres les enseñemos, ¿no? Entrando en el tema que nos atañe con Hechos capítulo 18. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que había ocurrido. Pablo había pasado por la ciudad de Éfeso y en esa breve estancia por la ciudad de Éfeso predicó en la sinagoga. Recuerda que él tenía que regresar a Jerusalén porque había hecho un voto nazareo y ese voto consistía en que se había cortado el pelo y la barba y tenía que ofrecer esos cabellos que él se había cortado en una de las fiestas junto con un sacrificio. Él era judío, recuerda, no que lo tengamos que hacer, gracias a Dios que no tenemos que hacer eso. Pero él tenía que ir allá, le urgía ir allá. En el camino pasó a Éfeso y bueno, no perdió el tiempo en Éfeso. No dijo, pues yo voy a Jerusalén y ahorita estoy de vacaciones. No. En Éfeso predicó en la sinagoga y encontró mucho interés. Y era así como que, bueno, ¿qué pasa? Siempre que voy a la sinagoga me la hacen de bronca. Y ahora voy a la sinagoga en Éfeso y estos están receptivos, están interesados, pero yo tengo que ir a Jerusalén a cumplir un voto. ¿Qué hizo Pablo? Lo que dice la palabra. Cuando hagas un voto a Jehová, no tardes en cumplirlo. Así que cuidado con lo que prometemos, ¿eh? Y a veces aquí leemos y cantamos cosas y le estamos prometiendo a Dios cosas. Así que cuidado. Yo entiendo por qué hay muchos que lo leen y dicen, no, mejor no canto. Mejor no me comprometo, ¿no? Y bueno, se respeta. Pero Pablo fue a Jerusalén, cumplió con su voto y después de pasar por Jerusalén a cumplir con su voto, se detuvo un tiempo en Antioquía. Antioquía fue, digamos, la segunda iglesia que se estableció después de la iglesia en Jerusalén y era la iglesia local a la que pertenecía Pablo. De allí comenzó lo que conocemos y lo que la Biblia registra como su tercer viaje misionero en la región de Galacia. Ahí en la región de Galacia ya Pablo había estado, había fundado iglesias, había establecido iglesias, líderes, y más bien lo que estaba haciendo en este tercer viaje misionero Pablo en esa región de Galacia era ver el peligro que había, porque muchos falsos maestros habían entrado a la región de Galacia a enseñar falsas doctrinas, y Pablo llegó no con la misma paciencia y el mismo amor que llegó la primera vez. Porque si tú lees la carta a los Gálatas, vas a ver que dice, Pablo les dice así, abróchate el cinturón: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? ¿Por qué se dejaron engañar por los falsos maestros? ¿Qué tal? Ay, pastor, me voy de la iglesia, ¿no? Bueno, pues Pablo así les habló, ¿no? Porque ya había pasado tiempo allí, les había enseñado la palabra, tenían las enseñanzas del Señor y había venido alguien por ahí a decirle que lo que habían aprendido no era así, que había un nuevo evangelio. Y Pablo les dijo, no hay otro evangelio. Hay algunos que pervierten el que ya está, pero no hay otro. Bueno, eso es lo que andaba haciendo Pablo en este tercer viaje misionero. Y en la lectura de hoy, Lucas va a hacer una breve pausa en la trayectoria del apóstol Pablo. Recuerda que Hechos fue escrito ¿por quién? Por Lucas, el médico amado. Él es quien narra, iba dirigido al excelentísimo Teófilo junto con el evangelio de Lucas. Y aquí va a ser una pausa en todo este protagonismo que Pablo tenía y va a fijar su atención en un hombre llamado Apolos. Diga Apolos. Mi papá se llama Apolinar, por cierto. Y bueno, de ahí proviene el nombre, ¿no? La Biblia describe a este varón Apolos con varias características. Primero nos da, en los textos que leímos, ahí en el versículo 24, nos da su trasfondo religioso. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío. Ahí está su trasfondo religioso. Él no era gentil, él no era pagano, él era judío. Su nombre, dice allí,
era Apolos, y Apolos es el diminutivo de Apolonio. Si conoces a alguien que se llama Apolonio, bueno, Apolos es como el diminutivo, es como de cariño. ¿Y qué significa Apolonio? ¿Qué significa Apolos? ¿Significan la misma cosa? Significa relativo a Apolos. Apolos, en la mitología griega, era el dios de las artes, el dios del día y el dios del sol. O sea que no está tan feo el nombre, ¿no? Su lugar de nacimiento también nos lo da ahí en este versículo que estamos leyendo. Dice que era natural de Alejandría. Alejandría se encuentra en Egipto, es una ciudad importante en aquel entonces. Era considerada como la segunda ciudad más importante, de hecho, en todo el Imperio Romano. Contaba con una comunidad judía muy grande. Sabes, cada ciudad grande tiene sus diversas comunidades libanesas, italianas, acá mexicanas, por todos lados, ves tacos, ¿no? Hispanos. Bueno, ahí en Egipto, en Alejandría, había una comunidad judía muy numerosa, y había también una sinagoga enorme en donde ellos eran educados de manera refinada. O sea, los judíos y la educación es tema aparte. Si tú quieres saber un poco más acerca de los logros que los judíos han tenido, muchas de las grandes compañías han sido creadas y fundadas por ellos. Siempre han sido personas muy cultas, muy exitosas, y ahí en Alejandría no era la excepción. Había esta comunidad de judíos, y a esa comunidad pertenecía Apolos, que es el personaje en el que nos estamos centrando. Vamos a ver ahora sus cualidades. Vimos de dónde era, su religión y su nombre, pero ahora vemos sus habilidades, sus cualidades. Dice que era un varón elocuente. La elocuencia tiene que ver con habilidad para hablar. Bueno, Apolos era hábil para desarrollar un discurso, para hablar. Dice después que era poderoso en las escrituras. Esa palabra poderoso llama nuestra atención porque es la palabra dunatos, de donde viene también la palabra dunamis, que significa explosión. O sea, era explosivo, y no en el mal sentido, sino que como algo notable, como algo llamativo. ¿Para qué o en qué? En las escrituras. O sea, Apolos era un judío, pero no de esos que nomás, no, sí, yo soy judío, como muchos dicen, no, yo soy de tal religión, pero ni va nunca, ¿no? No, Apolos conocía muy bien la ley. Conocía muy bien los profetas, no solo el Pentateuco, sino los profetas, los salmos, todo lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Él además nos dice que tenía un conocimiento sobre Jesús, porque dice, este había sido instruido en el camino del Señor. O sea, las escrituras, Antiguo Testamento, camino del Señor tiene que ver con Jesús, y tenía un conocimiento del Señor Jesucristo. La pregunta aquí es, ¿cómo es que Apolos llegó a conocer sobre Jesucristo viviendo en Egipto, en Alejandría? Bueno, vamos a verlo más adelante. Continúa diciendo, y siendo de espíritu fervoroso. Esa palabra es la palabra seo, con Z en griego. Es de espíritu fervoroso, es la palabra seo, y significa estar caliente, significa hervir. En castellano este término seo está relacionado con la palabra celo. ¿Se entiende? Ahora cobra más sentido, ¿no? Y se usa metafóricamente de fervor de espíritu, con esa actitud de ser ferviente, de ser celoso. Y esa misma palabra se usa en Romanos capítulo 12, versículo 11, es la palabra aseo. Dice Romanos 12, 11, nada más anótalo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, seo, ahí está, en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, lo que Romanos 12, 11 les dice a los creyentes, nos dice a los creyentes, es no sean pachorrudos, no sean flojos, no sean, le pides permiso a la derecha para mover la izquierda. No, en lo que requiere diligencia, no sean así. En vez de ser indecisos, pues ¿cómo ves? ¿Usted cree que ir a la iglesia requiere diligencia? Sí, claro, lo dice la palabra, ¿no? Pero a veces somos así, perezosos. Pues ¿cómo ves? ¿Hoy vamos o no vamos? Ah, no, porque es que se tardan mucho. No, es que canto otra vez. Bueno, en eso dice, no perezosos, fervientes en el espíritu. O sea, nos llama y nos invita a no ser de aquellas personas sin convicciones. ¿Vamos para allá? Sí, vamos. ¿O vamos para allá? No, pues vamos también. O sea, yo soy estándar, yo le entro a todo. Eso es ser sin convicciones, eso es ser indeciso, ser perezoso. Es mejor, lo que dice la palabra, ser cenontes en griego, fervientes en espíritu. Así era Apolos, era ferviente en espíritu. Y además dice que enseñaba diligentemente, era preciso, era diligente, preciso para enseñar aquello que él conocía. Recuerda,
Todavía no respondemos a la pregunta en dónde llegó a conocer Apolos el mensaje de Jesucristo y la persona de Jesucristo. Apolos provenía de una gran ciudad, para crearnos al personaje y de ahí desarrollar. Provenía de una gran ciudad. Además, había sido educado en la religión judía. Era un buen orador, era celoso, era de convicciones firmes y además era preciso para enseñar. Uy, qué padre, ¿no? Pero su conocimiento era incompleto. Su conocimiento era incompleto. Dice el versículo 25, la segunda parte, todas estas cualidades, y dice ahora, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué es esto? Bueno, se cree que la enseñanza de Apolos sobre Jesús la había recibido por medio de judíos radicados allí en Egipto, quienes habían viajado a Jerusalén a la fiesta en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, recuerda que dice que había partos, medas, egipcios, que había gentes de todos lados, judíos quienes habían llegado a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Qué ocurrió? Bueno, allí ellos escucharon este mensaje, el cual Pedro les dio. Les dijo, el Señor Jesucristo vino y a Él la Escritura le llama como Señor y como Rey. Todo lo que está escrito en los Salmos habla acerca del Mesías, quien es Jesús, quien ya vino. Eso fue lo que Pedro predicó. Vemos allí que ya lo vimos, que muchos creyeron, que se compungieron de corazón, que dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Y allí fue donde todo empezó en cuanto a la iglesia, ¿no? Bueno, se cree que personas egipcias que habían estado presentes en Pentecostés y escucharon el discurso de Pedro, pues habían regresado a sus lugares de origen, y allí fue donde quizás Apolos recibió el conocimiento del Señor. El tema es de que cuando nosotros recibimos un mensaje que viene transmitido por otro y por otro y por otro, a veces se vuelve como el teléfono descompuesto, ¿no? ¿Sí sabes de qué se trata esa onda? De que alguien le dice una idea a la otra persona y la otra persona oye una cosa y luego se la dice, y así hasta que al final se perdió la esencia de lo que era en un principio, ¿no? Bueno, aunque no tenemos muchos detalles de la teología de Apolos, o sea, lo que él conocía a ciencia cierta sobre Jesús, sí podemos ver que por lo menos sabía que Jesús era el Mesías anunciado en las Escrituras. Todos los judíos sabían de un Mesías que iba a venir, que iba a hacer justicia para los judíos. Bueno, él sabía que hubo un Jesús quien había venido y él era el Mesías. Pero su aplicación, porque recuerda que no se trata solo de información, sino también hay que aplicar a nuestra vida. Yo espero que usted no nada más venga a recibir información, sino que al final usted pueda tener información que pueda aplicar a su vida diaria como cristiano, ¿no? La aplicación de la doctrina de Apolos se limitaba, según el texto, al bautismo de Juan. ¿Qué es el bautismo de Juan? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. El bautismo no es algo nuevo, no es algo de la iglesia, era algo que ya los judíos practicaban. Habían varios tipos de bautismos. Hemos hablado acerca de gente de otras tierras, gentiles, quienes no eran judíos, pero deseaban adherirse al judaísmo. Bueno, esas personas eran bautizadas, se les conocía como prosélitos, y entonces eran incluidas ya y contadas como judíos dentro de esta religión. Bueno, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Juan el Bautista de él mismo dijo, yo soy una voz que clama en el desierto, yo soy quien prepara el camino del Señor. Él predicaba arrepentimiento de sus pecados para aquellos quienes le escuchaban allí en el desierto, y él mismo decía, yo no soy el Mesías, es necesario que mengüe y que Cristo crezca. Eso está en Juan 3:30. El bautismo de Juan entonces era la preparación para lo que vendría cuando Cristo consumara su obra redentora. De eso trataba el bautismo de Juan. Recuerda, Juan era primo de Jesús, era un poquito mayor que Jesús, y él tenía este ministerio de preparar el camino de Jesús, del Mesías. Marcos capítulo 1 versículo 7 nos da mucho sentido acerca de esto que yo te estoy diciendo y de qué era el bautismo de Juan. Dice Marcos 1:7, y predicabas, hablando de Juan, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua. Así era como se bautizaban. Venían al río Jordán, Juan los bautizaba porque ellos habían confesado sus pecados. No es que bautizaba a todos, órale, pásale, no. Acuérdate que estaba la fila y estaban ahí los fariseos de metiches, ¿no? De colados. ¿Y qué les dijo?
Ustedes, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? O sea, sáquense, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y vino mucha gente, además de los fariseos a quienes no bautizó, les negó el bautismo, quienes se bautizaban ahí en el río Jordán y demostraban su arrepentimiento, el arrepentimiento de sus pecados. Entonces Juan decía, yo a la verdad los he bautizado con agua, pero él, o sea, quien venía atrás de él, refiriéndose a Jesús, os bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Eso fue lo que ocurrió en el libro de los Hechos, capítulo 2. Una vez que el hombre se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Cristo, su confianza en Cristo, según las Escrituras, el Espíritu Santo viene a morar de forma permanente en esa persona. Fíjate qué maravilloso. A lo mejor lo has escuchado en muchas ocasiones que ya se te hizo algo familiar, pero dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué significaba esto para un judío? Para un judío esto significaba que en el templo moraba la presencia de Dios. Solo allí. Te salías del templo y ya no estabas en la presencia de Dios. Así que era ese lugar, un lugar sagrado, en donde solo la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, en un lugar específico. Pero ahora, en el Nuevo Testamento vemos que el templo no es un edificio. ¿Qué queda del templo en Jerusalén ahora? Date una vuelta, como dice el pastor Tony, en algún fin de semana que tengas libre, vete a Jerusalén. Así dice él, ¿no? ¿Pero qué queda del templo? Una pared nada más, llena de papelitos que le meten ahí, ¿no? Pero ahora en el Nuevo Testamento dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. No es un edificio, son personas. Qué maravilla, ¿no? Y ahí en este templo, algunos son catedral, pero es que estaba haciendo bola. Pero en este templo el Espíritu Santo mora de forma permanente, o sea, se queda allí para no irse. Y eso es lo que decía Juan que habría de venir. Él os bautizará con Espíritu Santo. Una vez entonces que el hombre se arrepiente, viene a ser morada del Espíritu. ¿Y para qué el Espíritu Santo mora en el creyente? Bueno, para capacitarnos. Jesús dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo en el creyente. No nada más, sí, tengo el Espíritu Santo morando en mí. Bien, no, ¿para qué? Para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lo que el Espíritu Santo hace, nos capacita para glorificar a Dios, haciendo su voluntad. Y eso que yo te acabo de decir es lo que le faltaba a Apolos. Menuda cosa, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos cosas por conocer. No lo sabemos todo. Cada uno de nosotros tenemos cosas por conocer. Cada vez que yo estudio para dar una de esas enseñanzas, aprendo nuevas cosas, cosas que a lo mejor no había visto desde ciertas perspectivas, te detienes, meditas, y esa es la diferencia que tiene la palabra de Dios de cualquier otro libro. Un libro lo lees y dices, está bien. Esta semana yo leí un libro 3 veces, el mismo libro, no era muy grande. Había un tema interesante y traté de leerlo las más veces que pude. Y dices tú, ok, está bien. Pero la palabra de Dios, cada vez que tú vienes a ella, aunque leas la misma historia, David y Goliat, siempre, si tú dispones tu corazón y tienes al Espíritu Santo morando en ti, va a hablarte de una manera distinta. Te va a confrontar de una manera distinta siempre. ¿Por qué? Porque su palabra es viva, es eficaz, es inspirada por Dios, tiene la vida de Dios para transformarnos. Y entonces cada uno tenemos cosas por aprender. Hay otras cosas por corregir, no sé si te ha pasado, pero dices, yo había leído esto en la Biblia y lo había entendido de esta forma, pero ahora que lo he releído, ahora que le he dedicado tiempo, creo que había estado equivocado. Creo que necesito corregir. Bueno, todos pasamos por ahí. Incluso el mismo apóstol Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya o que ya sea perfecto. Pero hay muchos hoy que dicen, no, yo ya, y ustedes pobrecitos, ¿no? Yo ya no tengo nada que aprender. Bueno, Pablo, quien escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, decía, todavía no lo he alcanzado, todavía no soy perfecto, pero una cosa hago, prosigo a lo que está delante, al supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, que como dice Filipenses capítulo 3. Es un peligro cuando nosotros pensamos que ya lo sabemos todo. Es un peligro, o sea, no es nada más soberbia, no es nada más arrogancia, no es nada más orgullo, sino es un peligro también. ¿Por qué? Porque estanca nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios nos compara con árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y cuando nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, pues ya no podemos crecer.
No podemos echar raíces y crecer y dar fruto, más fruto, mucho fruto, como dice la palabra. Nuestro crecimiento espiritual se estanca y nos vuelve además expertos en sacar las pajas de los ojos de los demás. Sí, porque como yo ya lo sé todo, ahora estoy listo, capacitado, habilitado para andarle sacando las pajitas de los ojos a todo mundo, trayendo una viga, ¿no? Nos vuelve además envidiosos hacia aquellos quienes verdaderamente le dan respuestas a Dios. Porque te frustra y dices, ¿por qué mi vida espiritual no avanza? Si yo ya lo sé todo, y aquel que sabe un poquito va avanzando más espiritualmente, y surge esto que se conoce como envidia, como frustración. Por eso dije, no importa cuántas habilidades tengas, no importa incluso cuánto conocimiento intelectual histórico tengas de la Biblia, sino se trata de cuánto de lo que sabemos obedecemos, y eso es lo que nos lleva al crecimiento. Aquel quien cree que ya lo ha alcanzado todo, quien ya cree que lo sabe todo, es una persona conflictiva. Es una persona amargada, que crea contienda, que causa discordia entre los hermanos. Por eso, nuestra vida espiritual se trata, así de simple, de ir conociendo y corrigiendo. Conociendo y corrigiendo, conociendo y corrigiendo. Y así hasta que el Señor nos llame a su presencia o Él venga por su iglesia. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Eso cuándo va a ocurrir? Pues mientras que tengamos este cuerpo de pecado, este cuerpo con inclinación al mal, eso no va a pasar. Pero eso no debe de hacernos desistir de nuestra confianza en Dios, de nuestra carrera cristiana. Pero habrá un momento en el cual ya no batallaremos con el pecado. Entonces llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, quien es un varón perfecto. Llegaremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es bueno y es necesario que uno mismo conozca a Dios en su palabra. La relación con Dios es una relación personal, ya no está limitada al templo, sino que ahora cada uno de nosotros tenemos libre entrada al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Tenemos acceso a escuchar la voz de Dios en su palabra o a leerla. Ahora con dispositivos electrónicos podemos hasta escucharla. A mí me encanta escuchar la Biblia mientras me baño y estoy ahí escuchando la Biblia en diferentes versiones. Es una maravilla que nos da la tecnología. Y cada uno debe de conocer a Dios en su palabra. Cada uno debemos de poner atención en esas áreas de nuestra vida que necesitan corrección, que necesitan ser perfeccionadas. Pero nosotros mismos no podemos ver todas las áreas de nuestra propia vida. No sé si me estoy comunicando. Somos responsables de revisar, de acuerdo a la palabra, esas áreas en las que necesitamos ser corregidos, pero no tenemos la capacidad de verlas todas. Para eso es que Dios pone cerca de nosotros a hermanos en la fe, a personas quienes nos enseñan, a personas quienes nos corrigen, y esto va conectado con lo que hablábamos esta mañana. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Lo mencionábamos y de aquí sacamos este principio que nos conecta con la enseñanza. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Aquel día cuál es? Cuando el Señor vuelva por su iglesia. Mientras que el Señor vuelve por su iglesia, nos manda a que nos congreguemos. Esa palabra congregarse, veíamos en el discipulado, que tiene que ver con sinagoga, con estar reunidos. Bueno, no dejen de reunirse. Algunos tienen esa costumbre de, pues ahora sí voy, ahora no voy, les dicen el cometa, ¿no? Pero ustedes no, hebreos, hermanos de Houston, no dejen de congregarse. Y cuando estén congregados, exhórtense. Esa palabra exhortar es la palabra que nos conecta con la enseñanza en el versículo 26 del capítulo 18, porque fue exactamente esto lo que hicieron con Apolos, Priscila y Aquila. Vimos a esta pareja la semana pasada, los mencionamos, una pareja que juntos servían al Señor, una pareja quienes acogieron al apóstol Pablo, le dieron hospedaje, le dieron trabajo, y no solo eso, sino que se convirtieron en una pareja de apoyo en el ministerio de Pablo. Dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Está hablando de Apolos. Apolos, siendo judío y con todo este contexto que te di, hablaba en la sinagoga de los judíos. Y Priscila y Aquila llegaron a la sinagoga y se encontraron con este varón poderoso en las escrituras, Apolos. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila,
le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Imagínate la impresión que tuvieron Priscila y Aquilas al llegar allí a la sinagoga y encontrarse con un varón que tenía facilidad para hablar. Dicen, oye, qué padre. Y dentro de su discurso hablaba del Mesías y decía, el Señor Jesucristo. Y decían, uy, ¿ya sabe de Jesucristo? Pero su enseñanza se limitaba solo hasta el bautismo de Juan, de arrepentimiento. Faltaba todo el tema del Espíritu Santo. Era algo crucial, era algo pues realmente importante dentro de su enseñanza. Cuando le oyeron predicar, Priscila y Aquila, notaron que necesitaba corrección, que su mensaje necesitaba corrección, y tuvieron el valor para corregirlo. Es muy fácil ver las cosas que le faltan a otro. Es muy fácil, ¿sí o no? Creo que todos somos expertos en ver lo que le falta a alguien, en ver en qué se equivocó. Todos somos expertos en ser críticos, pero muy pocos tienen el valor para ir con esa persona que necesita ser corregida y corregirle. Dentro de esa capacidad que tenemos para ver los errores de los demás, entra todo este asunto de comunicar nuestra sabiduría y decir aquello que les falta con otros, menos con quien está equivocado. Fíjate la necedad en eso. ¿Cómo va a corregir algo a alguien si tú vas y se lo dices a otro? Pero bueno, es otro tema, ¿no? Eso habla de la brillantez de su cerebro, ¿no? Pero bueno, aquí lo que vemos es que ellos tuvieron el valor para corregir a Apolos. Y menciona primero, checa el versículo 26, dice, cuando le oyeron Priscila y Aquila. Priscila es la mujer, Prisca, Priscila es la manera bonita de decirle, Aquila es el esposo, que significa águila. Y cuando ellos le oyeron hablar, y menciona primero a Priscila, eso es notable. ¿Por qué? Porque siempre que vemos en la Escritura, el orden de las personas sí tiene algo que ver. En los versículos anteriores, primero mencionó a Aquila y a Priscila, en ese orden, al varón primero y luego a la mujer. Pero ahora llama nuestra atención que primero menciona a la mujer y luego al varón. Ahorita vamos a ver por qué. Mientras yo te leo un comentario de un respetable maestro de la Biblia, alguien a quien yo respeto mucho, acerca de este pasaje, y tiene que ver con la mención de primero Priscila y luego Aquila, primero la mujer y luego el varón. Dice este maestro de la Biblia, la idea de que la mujer no puede enseñar doctrina en ningún lugar, y mucho menos a hombres, no tiene ninguna base bíblica, y es el resultado de prejuicios históricos, pero no bíblicos. Es lo que dice este maestro de la Biblia. Me encantó y me lo traje así, copy and paste. La corrección, hablando de que Priscila y Aquila corrigieron a Apolos, la corrección se debe hacer con amor y con paciencia. Si tú tienes el valor de corregir a alguien, bueno, hazlo con amor y con paciencia. Y aquí conecta, yo decía, bueno, ¿por qué primero la mujer y luego el varón? Hasta aquí. Porque casi siempre la mujer, y digo casi siempre, es la que tiene un poco más de tacto para decir las cosas, ¿no? Casi siempre la mujer es un poco más delicada. Nosotros los hombres somos más toscos, más... Voy a dejarlo ahí en toscos, ¿no? Pero usted sabe qué iba a decir. Somos más así como que la aventamos. Y la mujer tiende a ser más delicada, ¿no? Más frágil, más sensible a cómo lo va a percibir la otra persona, ¿no? Y seguramente por eso menciona aquí primero a la mujer. Lo interesante es que una mujer sí tiene algo que enseñarle a un hombre. Aunque muchos dicen, no, la mujer calla en la congregación y sacan de contexto versículos de la Escritura. ¿Y a mí qué me va a enseñar una mujer? Bueno, aquí este hombre, piadoso, conocedor del Señor, recibió corrección de una mujer. Hay un detalle que el texto nos da acerca de la forma en la que Priscila y Aquila corrigieron a Apolos, y de aquí podemos extraer varios principios que van a ser útiles a la hora de corregir a otras personas. Dice el texto que le tomaron aparte. ¿Sí? ¿Sí checaste eso? Le tomaron aparte. ¿Por qué? Porque la corrección, además de ser con amor y con paciencia, debe de ser personal, debe de ser en privado, no usando indirectas. A veces caemos en eso, ¿no? Tiramos indirectas. O sea, la otra persona está equivocada y en vez de tomar el valor, ir con amor y con paciencia a corregirle, le tiramos indirectas por medio de terceras personas o cosas así, ¿no? La corrección, además, según este texto y la manera en la que Priscila y Aquila corrigieron a Apolos, debe de ser en privado. Cuando tú corrijas a tus hijos, que es a quienes
les toca más corrección porque están siendo formados, no lo hagas delante de todos, no los avergüences. Ay, es que así hizo mi papá conmigo y no me morí. Bueno, pues ya eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron. No avergüences a tu hijo delante de los demás y menos delante de sus amiguitos. Lo que estás haciendo es crear un hijo rebelde. Y aquí podemos ver que la Escritura respalda esto, porque la corrección debe de hacerse en privado. El fin de la corrección no es avergonzar, ni tampoco hundir a quien necesita ser corregido. Tampoco corregir es demostrar cuánto sabe el que corrige, porque a veces eso es lo que está detrás de quienes corrigen sin amor, quienes corrigen sin paciencia y quienes no toman este principio de corregir aparte. A veces la intención del corazón es demostrar cuánto sé yo. Yo sé mucho y lo voy a corregir para que todos vean cuánto sé. Wow. ¿Te fijas? Ahora vamos a traerlo de este lado. Eso es cuando nosotros corregimos, pero ahora hablemos de cuando nos corrigen, porque ser corregido es la prueba de fuego para muchos. Para muchos ser corregido es la prueba de fuego. Y hay casos, hermanos, en los que llega gente a la congregación, se ven bien y dicen, no, yo quiero ser parte de esta congregación y aquí el Señor me habló y me dijo a mí el Señor aquí que este era el lugar y que aquí me va, usted es mi pastor y todo me faltará y todo este asunto, ¿no? Muy bien, ¿no? Todo va bien, todo marcha bien, levanta las manos y todo, pero cuando se le corrige, todo cambia. Allí ya resulta que todos somos unos apóstatas, que yo soy un falso profeta, bueno, el sobrino político del anticristo, de todo un poco, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, cuando se les corrigió. En alguna ciudad de este país había un joven quien venía así, de este estilo, y un líder de la congregación le dijo, oye, bro, por cierto, era el líder de este joven, líder de los jóvenes, oye, bro, ¿por qué no vienes los viernes? No, se cuenta que le encajó un puñal así, ¿no? Y se empezó a manifestar lo que había en su corazón. No aguantó la corrección, solamente le preguntó por qué no venía. Y él dijo que no venía porque no quería venir, para acabar pronto. O sea, no es que no podía, una cosa es no poder a causa de que sales de trabajar a las 8 y pues cómo vas a llegar a las 7:30, o sea, eso se entiende. Pero cuando sales a una hora que te da tiempo de venir y decides no voy a ir porque no me da la gana, bueno, ahí sí, pues Hebreos 10:25 así como que trata de conectarlo con tu vida, ¿no? Pero cuando se le corrigió en este punto de su vida, todo cambió. Ya ahora todos ustedes son unos hipócritas, yo soy un falso profeta y así, ¿no? Es como ocurre, ¿no? La pregunta aquí es, conectándolo con el tema, ¿esta iglesia de la cual te estoy hablando le escribiría una carta de recomendación a esa persona? Yo no. O sea, ¿qué voy a poner en la carta? ¿Qué virtudes voy a poner? No, pues cuando le corrigen, todos son lo peor del mundo, ¿no? Proverbios capítulo 15, versículo 12. Te lo leo en la traducción lenguaje actual. Al malcriado no le gusta que nadie lo corrija, ni se junta con los sabios. Al malcriado, ¿no? Es lo que dice Proverbios 15, 12. Y todos tenemos algo de malcriado, ¿eh? ¿Por qué? Porque a nadie nos encanta, nos fascina la idea de que nos corrijan. Algo en nosotros no le gusta, pero no somos dominados por nuestros impulsos, por nuestra carne, sino por el Espíritu Santo. Debemos de hacer morir eso que nos retuerce las tripas. Y si es verdad y necesito corregir, debemos de actuar como Apolos. Ahorita vamos a ver cuál fue su actitud. Solo alguien quien es humilde recibe la corrección. Hemos visto en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso tiene que ver con humildad y solo alguien humilde recibe la corrección. La humildad de Apolos le permitió ser corregido por una mujer. ¿Cómo la ves? Y estoy hablándote de una cultura, tanto la egipcia como la griega como la judía, una cultura en la que la mujer era vista como poca cosa. Y la humildad de Apolos le permitió recibir corrección, ser corregido por una mujer. Hay muchos piensan, quienes no tienen nada que aprender de una mujer. Sinceramente, muchos piensan así. Sin embargo, vemos, y lo hemos visto a través de estos 18 capítulos del libro de los Hechos, que la mujer sí tiene una relevancia en la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús le vino a dar a la mujer el valor que había perdido a causa del pecado.
Cuando Dios hizo a Adán e hizo a Eva, les dijo: multipliquen la tierra, llenen la tierra y sojúzguenla, gobiernen sobre ella. ¿Ves tú ahí alguna diferencia entre Adán y entre Eva? A causa del pecado fue cuando vino esta distorsión. Y le dijo Dios a Adán: ahora la mujer va a contender contigo, va a buscar el lugar que tú tienes. Eso es lo que el pecado causa, pero en el plan de Dios no hay una distinción. Cuando Jesús vino y murió por nosotros, le dio a la mujer el lugar que debe tener, que no es mayor ni es menor, es igual, porque Cristo murió por mujeres y por varones, por la raza humana, por el hombre, antropos. Así que Jesús vino a hacer esto, a darle a la mujer el valor que había perdido a causa del pecado. Y Priscila y Aquila, además, dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. No solo le mostraron que le faltaba algo, o sea, no solo fueron y le dijeron: Apolos, te falta algo, y Apolos así como que, sí, no le dijeron así nada más. No, Apolos, muchos hoy en día le hubieran dicho a Apolos y en su red social: ese es un falso profeta, apóstata, ¿no? Pero no, ellos no solo le dijeron lo que le faltaba, sino que se tomaron el tiempo y le enseñaron pacientemente que al conocimiento también se le aplica algo en el camino, que el conocimiento se debe de aplicar. Esto en la vida cotidiana, por supuesto. Así que no debemos de olvidar un detalle que vimos la semana pasada. Priscila y Aquila habían sido deportados, ¿te acuerdas? De Roma. Eran inmigrantes. Y además de que ellos se dedicaban a hacer tiendas, a hacer carpas como de circo, o sea, era un trabajo pesado. Las manos de Aquila no eran como las manos de quienes trabajan en oficina, ¿no? Así todas bonitas, sino eran manos rudas. Y su esposa Priscila pues también le ayudaba, también le entraba al jale, ¿no? A la chamba. O sea, hazte un cuadro de Priscila y de Aquila. Eran gente inmigrante que tenían un trabajo pesado, y ellos eran quienes venían a exhortar y a corregir a este varón, quien era un varón culto, dinámico, carismático, porque en aquel tiempo solo las personas de la clase social alta tenían acceso a la educación. Entonces fíjate el contraste de esta pareja. ¿Quién está yendo a exhortar a quién? Bueno, la humildad de Apolos le permitió ser corregido por inmigrantes de clase trabajadora. La iglesia, hermanos, rompe con todas las divisiones que el mundo crea. Por un lado le da el lugar que la mujer debe tener, y por otro lado rompe con las divisiones que el mundo crea. En el mundo sí hay diferencias. En el mundo sí hay los de clase social baja y los de clase social alta, los ignorantes y los cultos. Sí hay en el mundo. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo compró a precio de sangre, rompe con todas esas divisiones. Tú puedes tener un doctorado, y ese es el caso de esta congregación. Hay quienes tienen un doctorado y se sientan y reciben la palabra de campesinos sencillos, quienes exponen la palabra del Señor. Eso es lo que hace la iglesia, lo que hace Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, iglesia de Galacia, sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay divisiones, ya no hay que si judío, que si griego, que si esclavo, que si libre, que si indocumentado, que si con documentos. Por cierto, esa palabra ilegal, no hay personas ilegales, ¿eh? O sea, eso es una ofensa. Ni usted mismo se llame así, soy ilegal, o sea, no, porque no hay personas ilegales, hay personas quienes hacen cosas ilegales, es distinto, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. El chiste es que el Señor vino a romper con todo esto, ese es el tema. Ya no hay eso, somos uno en Cristo Jesús. La corrección no solo se recibe, porque Apolos recibió la corrección, hasta ahí todo está bien, pero la corrección no solo se recibe, la corrección se obedece. Hay quienes escuchan la corrección y la escuchan bien, así, ¿no? Clarito, nítido, ¿no? Pero siguen en su error. O sea, bro, te falta esto, le estás regando en esto, y lo escuchan clarito, hasta te lo pueden repetir, pero después se van y continúan en su error. Bueno, eso no sirve para nada, no sirve para nada. Llevándolo al Antiguo Testamento, tenemos la historia de cuando el Señor le dio instrucciones al rey Saúl y le dijo: mira, Saulito, vas a herir a Amalec, a este pueblo de los amalecitas,
No vas a dejar nada, ¿ok? Nada, te voy a dar instrucciones precisas. Mata a todos, extermínalos a todos, a los bebés, a los grandes, a todos vas a hacer este exterminio. ¿Por qué? Porque los amalecitas son enemigos del pueblo de Israel, y si dejas vivo a un bebé, pues ese bebé va a crecer y después los va a matar a ustedes. Así que esta es la instrucción de parte de Dios, acaba con todo. Pregunta, ¿el rey Saúl escuchó la instrucción? Sí, clarito. ¿Pero la hizo? No, o sea, la hizo parcialmente. A la hora de ejecutar la orden, que había oído bien, solamente esto sí, está bonito, me lo quedo. Esto no, está feo, lo destruyo porque Dios me dijo. Y a veces así actuamos. Recibimos la instrucción de Dios y decimos, bueno, esto sí me gusta, lo obedezco. Esto no, me hago el sordo o no lo hago. Y así actuamos muchas veces, ¿no? Bueno, hay quienes hacen eso. La humildad de Apolos fue la que respaldó todas sus cualidades, la que respaldó todas sus habilidades. Él era un hijo de Dios probado y aprobado. Es de quien nosotros estamos hablando. No se trata solamente de que, ay, sí, elocuente, judío, con capacidad para hablar, fervoroso, pero ya había sido probado y había salido aprobado. Y no estamos hablando de que todos van a ser puestos a prueba aquí por nosotros, no. Solito el Señor nos pone a prueba. A veces tú eres el probado, pero a veces Dios te usa a ti para probar a otro. Usted sabe a qué me refiero, ¿no? La iglesia de Éfeso, se estaba formando con un equipo sólido. Tenemos a Priscila, tenemos a Aquila, y ahora se añade un varón probado y aprobado llamado Apolos. Porque aunque leímos rápido esta sección, se cree que pasó un lapso de tiempo entre el versículo 26 y el versículo 27, dice el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, hablando de Apolos, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Entonces tenemos aquí a Pablo, a Aquila y a Priscila. Ellos dejaron Corinto, en donde había una iglesia ya formada, había una iglesia establecida, pero una iglesia que necesitaba mucha ayuda. Ya te los describí un poquito. Se necesitaban obreros para apoyar, y Apolos iba a ser una herramienta muy, muy útil, y él estaba dispuesto a dar su vida sirviendo a Dios en aquella provincia, en la provincia de Acaya. ¿Te fijas? La mies es mucha, dice la palabra. Hay mucho. Yo creo lo que hace 2 domingos el Señor nos habló, que el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad. Así como ocurrió en aquella ciudad, también aquí yo creo que el Señor tiene mucho pueblo. O sea, la mies es mucha. ¿Y los obreros? Pocos. ¿Y los pocos? Bueno, eso ya no está escrito, ¿verdad? ¿Cómo son los pocos? Yo sé que hay gente con mucha capacidad para predicar, para discipular, para cantar y lo que sea, pero si no son fieles, pero si no se dejan corregir, o se dejan corregir, no, a mí nomás me corrige el pastor, tú quítate naquito, ¿no? O sea, ¿tú qué me vas a decir a mí? ¿Y esta qué me va a enseñar a mí? Yo sé de gente quien no viene a las reuniones de mujeres y varones porque nos turnamos y a veces les tocan a hermanas aquí enseñar. No, yo no, ¿por qué me va a enseñar a mí? Bueno, pues creo que a Apolos les queda chiquito a ese tipo de gente, ¿no? Así que, ¿qué ocurrió con este deseo que tenía Apolos de ir a apoyar la obra en Corinto? Además, Priscila y Aquila le respaldaban. Lo que ocurrió fue que los hermanos en Éfeso, quienes conocían a Apolos, no dudaron en escribirle una carta. Ellos dijeron, por supuesto que Apolos va a ser una gran bendición para apoyar la obra en Corinto. Estamos seguros, no nos cabe la menor duda de eso. ¿Qué hicieron? Escribieron una carta de recomendación que iba para los hermanos de la iglesia en Corinto. Yo te voy a leer una carta que hice yo, esa es versión David habla hoy, ¿sí? Y dice más o menos así: amados hermanos de Corinto, les recomendamos al hermano Apolos como miembro de su iglesia. Apolos proviene de una gran ciudad, pero no ve a todos como chairos, como nacos. Él fue educado en la religión judía, pero no quiere poner a todos a hablar hebreo. Apolos es elocuente, es celoso de la sana doctrina y es de convicciones firmes, pero también es dócil para ser corregido por una mujer y por un sencillo constructor de tiendas. Es dedicado para enseñar, pero es humilde
y se deja enseñar. No nos cabe la menor duda de que será de gran bendición para la congregación en cualquier cosa que le asignen, porque es diligente en todo lo que hace. Firman los hermanos de Éfeso. Eso no está escrito, pero como la palabra guarda silencio, yo me hago mi propia carta, ¿no? Seguramente decía algo así. Versículo 27. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Llegó entonces Apolos, a Corinto, y dice que fue de gran provecho a los que habían creído en el Señor Jesucristo. Hay otra traducción que en esta parte dice que Apolos ayudó grandemente a aquellos que por la gracia habían creído. Cada creyente, hermanos, ha sido equipado con lo que la Biblia llama como dones espirituales. Además de habilidades que tenemos naturales y aprendidas, Dios nos ha equipado en el momento de creer con dones espirituales. Y lo puedes ver a través de la Biblia. Algunas habilidades que tenemos son convertidas en dones a la hora de ponerlas al servicio de otros y de la congregación. Y dice de hecho 1 Corintios capítulo 12, versículo 6, para que veamos que cada uno de los creyentes hemos sido equipados con estos dones espirituales. Dice 1 Corintios 12, versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero, lee eso, a cada uno, no dice a unos sí y a otros no, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Y ahí está el propósito. ¿Para qué? Para provecho. No para provecho de aquel quien tiene el don. Porque siguiendo el modelo de Cristo, dice que debemos de servir a los demás. Jesús dijo, ustedes oyeron que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros, discípulos, no será así. Sino el que quiera ser mayor, ha de ser el menor. Y después lavó los pies de los discípulos. ¿Te fijas? Ese es el modelo que tenemos. Así que esos dones espirituales no nos los ha dado el Señor para que nos jactemos de ellos, para que lucremos con ellos, para que aplastemos a otros con ellos, sino para que sean de provecho, para edificar a la iglesia, principalmente a nuestra iglesia local. Nuestras habilidades y dones, cuando van combinados con este elemento que es esencial en la vida cristiana, me refiero al elemento del amor. Cuando van combinados con humildad y con amor, llegan a ser de gran provecho para nuestra iglesia local. Piensa en lo que dice 1 Corintios 13. Ayer mi hermano Juan mencionaba un poco de esto con los jóvenes. Cuando nosotros vemos 1 Corintios 13, tenemos allí la manifestación del amor. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. Y toda esta lista que tenemos de cosas. Pero 1 Corintios 13 viene después de 1 Corintios 12, en donde habló de los dones espirituales. Así que esos dones espirituales que nosotros tenemos, cuando van combinados con amor y todas estas cosas en las que se conjuga el amor, entonces se convierten en algo de provecho para la iglesia. No basta solo con habilidades y una actitud dócil. Fíjate, no basta solamente con habilidades y una actitud dócil. Se necesita algo que es esencial. Y es conocimiento de las Escrituras. Porque si no conoces las Escrituras, no conoces a Dios. Podrás ser muy hábil y podrás ser muy dócil, pero sorry, you don't qualify. No calificas. Se necesita entonces conocimiento claro de las Escrituras, y esto es lo que tenía Apolos. Y esto responde a, déjame ver cuánto tiempo tengo por. Esto responde a la pregunta de muchos y dicen, ¿por qué en algunas iglesias, como es el caso de Tesalónica, tenía 3 semanas de haber sido fundada y ya tienes líderes? O sea, tan rápido. Déjame te explico. Esos líderes eran personas como Apolos, que conocían las Escrituras. No era gente nueva, no era gente que ya creí y ya mañana es un líder. No, era gente quien ya conocía las Escrituras y daban testimonio de que habían sido genuinamente convertidos, que habían creído en Jesús y estaban capacitados, tenían la humildad de Apolos. Así que bueno, cierro ese paréntesis. La Escritura es nuestra herramienta para ayudar a otros creyentes. No basta solo con buenas intenciones. A veces tenemos buenas intenciones, pero sin conocimiento de la Escritura son solo eso, buenas intenciones. Y a lo mejor le atinas y a lo mejor no.
No basta tampoco solamente con dar tiempo. Se necesita dar tiempo a otros creyentes, sí, claro, es muy bueno, pero sin conocimiento de las Escrituras es tiempo que no tiene mucho provecho. Prácticamente, escucha esto, Apolos tomó el lugar del apóstol Pablo en Corinto. ¿Cómo la ves? Esos son los zapatos que Apolos debía de llenar en Corinto, el lugar del apóstol Pablo, quien ya no estaba allí. Y él continuó con el trabajo en la iglesia en Corinto. Dice 1 de Corintios capítulo 3 versículo 6. Y es bueno que estemos viendo el libro de los Hechos, porque con toda esta información, cuando tú lees la carta, y la primera y la segunda carta a los Corintios, dices, ok, ya sé quién es Apolos, porque es muy mencionado en la carta a los Corintios. Cuando tú lees la epístola a los Efesios, dices, ok, ya sé de dónde surgió esta iglesia. Vamos a ver un poco más la próxima semana. Pero hay 1 de Corintios 3:6. Dice, yo planté, hablando Pablo. Él fue quien predicó en Corinto, ya lo vimos. A eso le llama Pablo haber plantado la obra. Apolos, que es este personaje de quien estamos hablando, regó. O sea, Pablo inició la obra y después llegó Apolos a regar la semilla que Pablo había sembrado. Y dice después, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Porque después los corintios, y precisamente aquí en ese capítulo empezaron, no, Apolos es el bueno, Apolos es mi gallo. No, Pablo, o sea, es que Pablo fue quien fundó la iglesia. No, ni Apolos ni Pablo, Pedro, porque fue el que predicó en Pentecostés. Y otro, no, pues ninguno de esos, yo no me sujeto a ninguno de esos, Cristo y yo. Qué bonito, ¿no? Como muchos, ¿no? Bueno, Pablo les dijo, son unos carnales, o sea, ni no de hermano, ¿no? Son unos, o sea, se portan igual que un incrédulo, alguien que no conoce al Señor. Y vemos entonces aquí el trabajo activo de Apolos, allí en la iglesia en Corinto, quien fielmente regó esa semilla y continuó con el trabajo que Pablo había iniciado. Dice el versículo 27, la segunda parte, ahí en Hechos 18. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí hay otro principio que nos revela y confirma que es necesario una persona, un creyente humilde, un creyente que conozca las Escrituras, un creyente que se deje enseñar. Dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Y es que servir a Dios implica enfrentar conflictos. Es parte de. Si tú pensabas otra cosa, lamento desilusionarte, pero servir a Dios implica conflictos. Conflictos en los que vas a tener que resolver situaciones. Ahorita decía mi hermano durante los avisos que los baños, quién sabe qué les pasó, ¿no? Así que si usted le toca ir, apriete cuerpo o vaya hasta allá, hasta el fellowship, ¿no? Es un conflicto. O sea, no estaba dentro de nuestros planes, los baños estaban funcionando el viernes. Bueno, ¿qué pasa? No sé qué teatro habrán hecho allá. Yo mientras estaba aquí veía que cerraron la puerta y veía que pasaban para allá y para acá. No todo es color de rosa. Hay que resolver conflictos a veces. Esos son con las cosas logísticas, pero hay veces en las que no son cosas, son personas. Y hay veces que hay un hermanito que está como el baño ahorita, si no está funcionando bien. O sea, entienda la analogía, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues todos hay que tratar de resolver el asunto, porque esto tiene que continuar, y aunque el hermano ande descompuesto, pues todo eso tiene que continuar y hay que cuidar, hay que trapear para que no se resbalen, no se caigan. Y eso es lo que tiene que ver con la iglesia. Servir a Dios implica enfrentar conflictos, y no solo enfrentar en el sentido de, pues ahí están, sino resolverlos. ¿Cómo resolverá un soberbio un conflicto que hay entre hermanos? Un soberbio, ¿cómo lo resolvería? Además de fortalecer a los miembros de la iglesia en Corinto, Apolos dice que predicaba vigorosamente en la sinagoga. O sea, siguió el modelo del apóstol Pablo. Por eso dice la palabra, ustedes imiten la fe de sus pastores. Vean cómo son, vean el resultado de su conducta, imiten su fe. Y eso fue lo que hizo Apolos. ¿Qué hacía Pablo? Estaba en la iglesia, pero también iba a la sinagoga, y en la sinagoga exponía, se enfrentaba y regresaba, y su vida estaba dividida entre la iglesia y la sinagoga, rescatando judíos, predicando el evangelio hasta que le cerraban la puerta, ¿no? Pero eso fue exactamente lo que Apolos continuó haciendo,
predicando, así como Pablo, vigorosamente en la sinagoga. Y además dice la palabra ahí en el versículo 27 que refutaba. Refutar implica dar respuesta a una idea con una idea más fuerte. Eso es refutar. O sea, Apolos presentaba el evangelio, recibía una idea, porque la palabra no son ideas, es la palabra de Dios. Y hay veces que nosotros respondemos a la palabra con nuestras ideas. ¿Cómo se ve eso? No, sí, así dice la palabra, pero yo pienso que... o sea, estás dando tu idea y estás tratando de poner tu idea por encima de la palabra. Bueno, eso es lo que hacía Apolos. Él respondía a las ideas con una idea más fuerte, una interpretación de la palabra que derribaba esa idea que le estaban dando. Los judíos en la sinagoga, ¿qué era lo que cuestionaban? Cuestionaban que Jesús era el Cristo, hasta la fecha. Ellos no creen que Jesús de Nazaret sea el Cristo, el Mesías. Ellos dicen, no, ese fue un muchacho que vino y se las hizo de bronca a los maestros, quienes tenían verdaderamente el conocimiento de la Escritura. Así que eso era lo que Apolos se enfrentaba. Si Apolos no hubiera sido un hombre humilde, se hubiera trenzado a golpes con aquellos quienes le... ¿me vas a contradecir a mí? Pues ahí te va, ¿no? Pero era un hombre humilde. Apolos les daba contundentes respuestas con las Escrituras. Y es que esto nos trae una aplicación a nosotros. No pienses, eso es solamente para los pastores, para los que exponen, para los Apolos. No. Cada creyente es responsable de dar razón de su fe en Cristo. ¿A dónde vamos? Si tú eres cristiano y se te nota, porque hay unos que nomás ellos saben, ¿no? Pero si tú eres cristiano y se te nota, ¿no te han dicho alguna vez, oiga, usted es cristiano? Y tú, ¿por qué me preguntas, no? No sé, se le ve algo diferente, ¿te ha pasado? Bueno, si no, voy a orar por ti al final, ¿no? Si tú eres cristiano y se te nota, en algún punto de tu vida vas a tener que dar razón de tu fe. A lo mejor ni andas buscando predicar ni nada, andabas en plan de vacaciones y de pronto alguien se te acerca y te dice, oiga, ¿usted es cristiano? Sí. ¿Y de qué se trata eso del cristianismo? ¿Qué vamos a hacer? No, pues déjame, le hablo al pastor y resulta que yo no estoy disponible en ese momento. Ay, a Juan Luna, no. Ay, a Eusebio, ay, a David Medrano, ¿no? O sea, cada uno de nosotros debemos de ser responsables de dar razón de nuestra fe. De forma natural, se espera que cada creyente tenga un conocimiento cada vez más amplio y que tenga la capacidad de responder con las Escrituras a personas de otras religiones. O sea, aquí usted no puede decir, es que en esta iglesia local de Houston no hay suficiente enseñanza. Si usted dice eso es porque no sé en qué mundo vive, pero viernes 7:30 no le estamos dando un repaso del domingo y del otro día a ver qué se me ocurre. No, es una enseñanza que es consistente, que tiene bastante información, así como los domingos, los sábados, en el discipulado, en cada oportunidad que tenemos de exponer, tratamos de hacerlo lo mejor que podemos. O sea, yo hasta aquí doy, ya no doy más. El punto es de que con esas herramientas que nosotros tenemos, nosotros deberíamos de poder responder acerca de nuestra fe con las Escrituras a personas de otras religiones. ¿No llegan y te tocan la puerta de repente? Hay unas personas que, hay un pastor que dice por ahí, son personas quienes su teología les da para más, para ir y tocar puertas, que la teología, nuestra perfecta teología de nosotros a veces, ¿no? No sé si transmití la idea, pero ¿qué les vamos a responder a personas quienes piensan así? Quienes, no, es que Jesucristo no es Dios, si alguien te dice eso. Ay, a ver, si tú eres cristiano, ¿no? Sí. ¿Y cómo está eso de que Jesucristo era hombre y era Dios? Porque no, Jesucristo fue un hombre creado y no era Dios. Y órale, ahí te la deja. ¿Qué le vas a decir? Ay, ¿no? Es difícil. No estoy diciendo que andes buscando para pelearte con ellos ni nada, ¿no? Estoy hablando de los testigos de Jehová. O un mormón. O sea, cada otra religión tiene sus asuntos que chocan con la Biblia. No estoy diciendo que choquen con nuestra interpretación, sino chocan con la Biblia. La Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. No es la Biblia más X, libro, confesión, dogma. No, es sola escritura. Fue lo que los reformadores pelearon. O sea, es así.
Pero para esto se necesita disposición y se necesita humildad para aprender y para ser también corregidos cuando sea necesario. Apolos entonces marca el estándar de un creyente recomendable, no solo de un ministro, no solo de un siervo, de un pastor, de un predicador, sino de un creyente, punto. De un creyente recomendable. Ahora, para terminar y cerrar con broche de oro, si tuvieras que irte a otra ciudad o a otra congregación, ¿serías recomendado como Apolos? Quizás dices sí. Bueno, ¿qué se escribiría en tu carta de recomendación? Cristo, hermanos, es nuestro ejemplo supremo de humildad. Ni siquiera es Apolos, porque a veces nos centramos en el personaje y pensamos que el personaje es el único modelo. No. Nuestro modelo de humildad por excelencia es Cristo. Es Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 6, no lo busques, ya desarrollamos una serie de 17 enseñanzas sobre estos pasajes. Dice la traducción lenguaje actual, Filipenses 2, 6, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, ahí está la respuesta para quienes dicen, no, Jesucristo no es Dios, Él que fue un ser creado y un ángel y quién sabe qué. La palabra dice, no es que el profeta no sé cuál dijo, bueno, felicidades, ahí me lo saludas. Pero la palabra de Dios dice, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Ahí es en donde está el choque de muchos. ¿Cómo es posible que caminó en la tierra, fue tentado, tenía hambre, le dio sed, le dio sueño? Claro, dice que renunció a esa igualdad con el Padre y se hizo igual a nosotros, sin dejar de ser Dios, haciéndose esclavo de todos, siervo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Ese es el ejemplo de Cristo. Si quieres buscar la referencia de humildad, deshazte de tus ideas, de tus paradigmas, de tu yo pienso, yo creo, y ve a Filipenses capítulo 2, versículo 6, y busca en SoundCloud la serie El sentir de Cristo Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es lo que dice el texto. Nosotros mostramos nuestra soberbia cuando nos aferramos a nuestros títulos, cuando nos aferramos a nuestras experiencias, a nuestras emociones, a nuestros logros. Ahí es en donde mostramos nuestra soberbia. Oye, está esta situación, mira, la palabra dice, no, pero ¿cómo crees? Yo no, porque yo soy esto. No porque yo pienso, no es que en mi otra iglesia se decía así, ok, y pregunta, ¿y por qué no estás en tu otra iglesia? Aquí no es así, aquí es la palabra de Dios. Cristo Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y esa traducción dice esclavo. No se percibe a un cristiano, cristiano significa pequeño Cristo o imitador, discípulo de Cristo, no se percibe a uno de estos quien no está dispuesto a despojarse de sus derechos, y mucho menos alguien quien aspira para servir en la iglesia. Alguien quien aspira para servir en la iglesia y me viene con que no, yo tengo derecho y que yo exijo y que yo... Ok, vete a la fila, hijo, pero hasta atrás. Ese, hermanos, es nuestro ejemplo, Jesucristo. Y por cierto, el mismo Jesucristo es nuestro único mensaje, porque es lo que decía Apolos. Él refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Es nuestro ejemplo y es nuestro único mensaje. Le invito a que se ponga de pie. Señor, gracias por la riqueza que encontramos en tu palabra. Gracias porque en ella podemos ver a hombres como nosotros, sujetos a pasiones, sujetos a tentaciones, quienes te imitaron a ti. Nuestro ejemplo y nuestro modelo eres tú. Y cuando hablamos de humildad, no podemos pensar en otra cosa que en ti, Señor Jesús. Y qué bendición es poder ver que hubo hombres y hubo mujeres quienes también te imitaron a ti. Por eso dice tu palabra en Hebreos capítulo 11, que esa gran nube de testigos nos están observando. Aquellos quienes ya corrieron la carrera y te imitaron a ti nos observan para que nosotros, con nuestros ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe, corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Una carrera que no es fácil, en la que habrá tropiezos, en la que quizás nos lastimemos,
pero nunca, Señor, quitaremos nuestra mirada de ti. Aún siendo restaurados, aún siendo corregidos, tendremos nuestra mirada puesta en ti. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de Apolos. Gracias por la vida de Priscila, de Aquila, quienes, personajes reales de carne y hueso, manifestaron lo que es ser un creyente recomendable. Queremos, Señor, hacer lo que dice tu palabra y estar en una iglesia que sea santa, una iglesia que sea sana, y eso se consigue solamente con creyentes santos, creyentes sanos, creyentes recomendables. Que esta iglesia, Señor, sea conocida más allá de las canciones que cantamos, más allá de los predicadores que vienen a exponer la palabra, que sea conocida por un grupo de creyentes imitadores tuyos, un grupo de creyentes humildes, un grupo de creyentes diligentes, con convicciones firmes, pero sobre todo humildes. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta semana que nos permites iniciar. La iniciamos así, dedicándola para ti, dedicando nuestro tiempo para ti, alabándote, trayendo ofrendas, escuchando tu palabra, dándote respuestas. Y queremos, Señor, que así continúe esta semana. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos quienes están aquí. Bendice sus trabajos, bendice sus familias. Bendice, Señor, todo lo que hagan dentro de tu voluntad. Te lo rogamos y te pedimos también, Señor, por aquellos quienes están enfermos, quienes están en necesidad. Revélate a ellos como su sustentador, como su proveedor, como su sanador, sobre aquellos quienes tú te has manifestado ya como Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta semana, por esta reunión. A ti te damos la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que tengan una excelente semana. Que Dios les bendiga.